lo más difícil fue quitarme la mentalidad de artista. Durante el tiempo que estudié aquí en Obregón, pues era lo que más se fomentaba, no sé si me entiendes, se fomentaba mucho más la mentalidad del ser artista, promoviendo aquel estereotipo, ¿no? Del ser despreocupado, el genio incomprendido, al que le falta ser descubierto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias, tal vez? Quédate, descubre algunas de esto y más cosas en De Artista a Artista. Hola y bienvenidos al episodio 11 de Artista a Artista. Mi nombre es Oscar Mares. El día de hoy les compartiré la charla que tuve con el maestro Jesús Manuel Osuna, artista plástico y museógrafo. Nos va a hablar un poco acerca de su obra y de la característica que tiene su trabajo, que es la investigación en esos temas que surgen a raíz de la tensión entre la realidad exterior e interior. Ahorita en el episodio pues hablaremos un poquito más sobre ello y el profe lo desarrollará un poco más a profundidad. Si quieren ver un poquito de su obra y ver su cuenta de Instagram, ahí está en la cuenta de Instagram del podcast, que es artista.a.artista. Ahí pueden ver en historias destacadas las recomendaciones que hace el maestro de ciertas pinturas que se comentan en el episodio, así como también hay un post con una frase que el maestro comenta en el episodio, y ahí en ese post de la frase pueden ver también pinturas sobre él y la charla que ofreció en el Instituto Sonorense de Cultura. Y finalmente quisiera agradecer a las personas que se toman el tiempo de escuchar el podcast, de compartirlo. De verdad lo agradezco mucho. Recuerden que la finalidad de este podcast es llegar a esas personas, animarlas a crear, más que nada, a difundir la obra de estos invitados que tengo y que me ha tocado conocer. Algunos no me ha tocado conocer en persona, pero el intercambio, la charla que ha habido acerca del arte y la cultura ha sido en verdad muy enriquecedora y me ha inspirado hasta a mí a levantarme y a crear día con día, y pues a obtener distintos puntos de vista acerca del arte. Y pues eso es todo. Los dejo con la charla con el maestro Jesús Manuel Osuna. Hola maestro Jesús, bienvenido al podcast. ¿Cómo le va el día de hoy? Hola Oscar, muy bien, aquí en casa, trabajando. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Podríamos empezar por, si me puede platicar un poco sobre lo que hace y su ciudad de origen. Claro que sí, soy artista visual. Yo nací en la en el municipio de Concordia, Sinaloa, en el año de 1979. Ahorita estoy trabajando en Galería de Arte de Ixo. Soy galerista y museógrafo. Pues básicamente me dedico a las artes visuales, ¿no? En todas sus expresiones: pintura, dibujo, fotografía. Pues estudié en la licenciatura en artes plásticas, especializado en dibujo y pintura en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. He tomado algunos cursos, talleres, la mayoría en el Centro Nacional de las Artes, en el Instituto Nacional de las Bellas Artes en el IMBA, y algunos otros talleres con artistas de aquí de la región. Muy bien, maestro. ¿Y me puede platicar cómo es que fue su transición de Sinaloa a Veracruz durante su formación? Yo provengo de una familia sinaloense. La mayoría de las familias sinaloenses de mi pueblo emigraron a Ciudad Obregón. Yo llegué aquí a Ciudad Obregón a los 5 años, y mi familia se dedicó al comercio. Y pues he estado toda mi vida de los 5 a los 21 años estuve viviendo aquí en Sonora. Pues prácticamente
tengo todas las costumbres mezcladas entre Sonora y Sinaloa. La transición se dio cuando yo entré a estudiar. De hecho, todo el tiempo estuve dibujando, siempre me la pasaba dibujando en mi casa. Cuando era pequeño, en lugar de salir a jugar béisbol, me ponía a hacer dibujos. Ese era mi pasatiempo, siempre estaba dibujando aventuras, caricaturas, y leí una enciclopedia en la cual me acuerdo muy bien el tomo 11, que venía toda la cuestión que tenía que ver con las artes. Veía fotos, ilustraciones, de ahí me empezó a gustar bastante, siempre he dibujado. Y la transición más o menos fue así. Empecé a asistir a una escuela que estaba aquí en el Instituto Tecnológico de Sonora en Itson. Tenía una carrera de profesional asociado a las artes visuales. Entre esa carrera, pues, me motivaron algunos amigos que ya la estaban estudiando. Era una carrera que duraba 2 años, básicamente era como una especie de ¿qué podría ser? Una carrera muy técnica, veías un poquito de todo, pero tenía ese título de artes visuales, que era, en esa época, era algo muy avanzado. A la época, es decir, no, a la mayoría de las escuelas en ese momento en el país eran de artes plásticas. Me motivaron mucho algunos maestros que estaban en esa escuela. Por ejemplo, el maestro Alteche, él daba la clase de dibujo, y pues en algún momento me habló sobre que había más escuelas en donde se podía, pues, especializar uno. Yo le preguntaba y me dijo que sí, podía irme a México. Entonces llegó un momento en que esa carrera estaba en un circuito con todos los estudiantes de artes plásticas del país, y se hacían encuentros. Y recuerdo que uno de esos encuentros fue en la ciudad de Puebla, donde tenía una escuela que ya era Escuela de Artes Visuales, que se llamaba Escuela de Artes Visuales de Puebla, ahí en el mero centro. Y fuimos a ese encuentro que se llamaban Encuentros Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas, ENEAP. Fuimos a ese encuentro, yo tomé unos talleres y me encontré con un maestro que se llama Luciano Arancibia. Entré a un taller sobre pintura hiperrealista, la técnica del hiperrealismo. Y pues ahí, platicando con el maestro, pues nos comentaba a los compañeros que él había estudiado, era chileno, pero había estudiado aquí en México en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Y pues en lo personal me impresionó mucho su trabajo, me impresionó mucho la manera en cómo dibujaba, y le pedí información, y sí, busqué, investigué teléfonos y todo, y solicité información, y me mandaron un plan de estudios. Ya regresando del encuentro aquí a Obregón, pues decido dejar esa carrera de Litson, que ya estaba por desaparecer, y en el 2002 me voy a hacer el examen a la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana. Era muy sencillo, nada más te inscribías y pagabas una ficha, e ibas hacia allá, me trasladé hasta Jalapa, Veracruz, a hacer el examen. Entonces en un principio fue muy difícil, porque pues no tenía el apoyo de mis padres. Entonces decidí irme. Un amigo se fue conmigo, él estaba interesado en estudiar filosofía, entonces también estaba la carrera de filosofía, y había muy buenos maestros también, y nos fuimos los dos juntos. Creo que llegamos y rentamos un hotel, fui a presentar a la facultad, y fue una semana de puros exámenes, un montón de exámenes. Pues yo iba con esta mentalidad de artista, ¿no? Eso era lo que tenía muy presente en mí, que era un ser despreocupado, incomprendido. Y fui a hacer el examen,
Y en esa ocasión no quedé, porque para entrar a esa facultad se necesitaban alrededor de 15, si entraban haciendo el examen 100, solamente aceptaban 15 en un grupo. Ujú. Y pues yo quedé como en el número 20 por allá. Me regreso a Obregón y pues mi amigo se quedó allá en la Facultad de Filosofía. Yo me regreso a Obregón, regreso a la escuela de Litson y me propuse estudiar todo ese año para volver a presentarlo el año siguiente. Y así lo hice, me puse a dibujar, a pintar, Ujú. y al siguiente año voy, hago los exámenes y quedo entre los primeros 15 lugares. Y fue así pues una noticia muy, pues no me lo esperaba. Ya cuando llegó los resultados, yo ya estaba aquí en Obregón y pues me dio alegría y dije, bueno, vamos a hablar con mis padres para que me apoyen. Y sí, ya que vieron que pues de alguna manera ya había pasado el examen, pues me apoyaron. Y así fue como eh, fue la transición, pues de buscar yo la profesionalización, una licenciatura, porque me interesaba aprender un poquito más, me interesaba especializarme. Así más o menos fue en pocas palabras la transición. Y muy, muy interesante que a través de este encuentro haya surgido como esa curiosidad y ese acercamiento. Y pues la otra pregunta era precisamente sobre la opinión, la reacción de sus seres queridos una vez que les comenta que quiere dedicarse pues a las artes plásticas. Me han apoyado, mas nunca han estado de acuerdo en lo que es mi profesión, quién sabe por qué. Y déjame decirte, ¿no? Que de cierta manera, pues, en los últimos años, cuando regresé aquí a Obregón, ya que terminé la carrera estuve trabajando, estuve 10 años en Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Cuando regresé, pues, me puse a exponer aquí, me puse a dar clases y me veían que salía en el periódico. De hecho, eh, cuando voy a mi casa a visitarlos, a mis padres, me comentan, es que te vieron en el periódico, que saliste en la televisión. Y sí, no sé, de alguna manera sienten ese orgullo, pero pues siempre me han dicho que, que es una carrera difícil, ¿no? Y yo digo que sí, tienen mucha razón. Entiendo que es difícil, igual que cualquier carrera. Hasta cierto punto es igual a otras profesiones en lo que respecta al conocimiento técnico, ¿no? Pero pues ahí me han estado apoyando, ¿no? Eh, Me han estado incluso diciendo cosas que, por ejemplo, no, pues hasta deberías de dibujar otras cosas que solamente mujeres, y esas cosas a mí me interesan porque yo estoy estudiando, la mayor parte de mi trabajo es el estudio de la figura humana, ¿no? Ujú. Y eso me hace reflexionar. Te decía que esta profesión, y es algo que ellos han visto, ¿no? Pues que es difícil, pero que un estudiante de artes que se está especializando, pues debe aprender muchas cosas y conocer de diversas disciplinas. Un ejemplo, por así decirlo, es de que debe conocer ciencias como la química, la física, en la cuestión de materiales. Y cuando tú estudias artes, utilizas materiales de laboratorio para hacer preparaciones de pigmentos, conoces propiedades químicas y físicas de colores, emulsiones, disolventes, sabes con qué te vas a envenenar y con qué no. Muchas veces mis padres se han dado cuenta de eso, ¿no? No sé, sobre que tengo esos conocimientos y me dicen, oye, pero pues, tú estudiaste arte, ¿por qué conoces de músculos? ¿Por qué conoces de anatomía? Y yo les platico, ¿no? Es que cuando yo estaba estudiando, pues me llevaron una vez por ejemplo, me iban al anfiteatro a hacer dibujos de cuerpos, o conozco este elemento químico porque yo lo uso y no debe ser usado así. Sí. Nunca me han apoyado, nunca han estado de acuerdo en lo que es mi profesión, pero muchas veces se han dado cuenta de que sí hay un conocimiento en general de muchas cosas. Por lo menos dicen, no, pues por lo menos sabes eso, ¿no?
de ciencia, ¿no? Lo deberías de usar en algo provechoso. Sí, le digo, pues por eso hago mis trabajos. Lo difícil, yo creo que cuando estudias esta carrera es que te estás preparando para ser como una especie de proyectista, ¿no? De hacer proyectos, de trabajar, de crear, de generar propuestas. Eso es lo complicado. Pues comentan esta cuestión de los conocimientos complementarios, que supongo que también fueron todo un proceso, ¿no? Para llegar a ello. ¿Me puedes Así es. decir cómo o compartir lo que se te hizo a ti lo más difícil durante tu formación? Lo más difícil fue quitarme la mentalidad de artista. Durante el tiempo que estuve aquí en Obregón, pues era lo que más se fomentaba, no sé si me entiendes, se fomentaba mucho más la mentalidad del ser artista, promoviendo aquel estereotipo, ¿no? Del ser despreocupado, el genio incomprendido, al que le falta ser descubierto, basándose más en cuestiones así, ¿cómo serán? No sé, Picasso se levantaba y pintaba un cuadro de $1,000,000, ¿no? O tú no es necesario que tú lo hagas, tú eres artista y cosas así. Entonces se fomentaba mucho eso. Claro, también había las clases de, de práctica donde sí aprendía uno las técnicas. Pero cuando entré en la formación profesional, básicamente fue lo más difícil quitarme toda esa mentalidad porque no funcionaba ante una formación formal en una facultad. Ahí sí te tenías que desvelar trabajando porque el trabajo se tenía que entregar y era una transición muy difícil de pasar de tener una mentalidad muy poco más enfocada en el estereotipo a generar este trabajo y aprendizaje. Tardé en quitármelo, pero finalmente lo logré porque chocaba prácticamente con todo lo que yo creía, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo es en la clase de historia o de filosofía estética, pues tenías que leer, complementar tus conocimientos. En la clase de historia te tenías que irte hasta el Paleolítico para lograr entender todo ese proceso que ha sufrido las manifestaciones artísticas, cómo pasaron de ser un ritual, pasaron a ser unas cuestiones de encargo hasta pasar a ser una cuestión de propuestas, de creaciones. Era necesario quitarme esa mentalidad y empezar a aprender y a conocer realmente lo que es ser un artista, ¿no? Un concepto que no significa nada si no hay una obra artística de calidad que lo sustente, bajo un concepto de arte también que como artista debes de tener, que también sustente ese de ser artista. Y eso fue lo más difícil, quitarme esa mentalidad y empezar a abrirme, a empezar a conocer, a recibir esa información, recibir ese conocimiento y empezar a explorarlo y empezar a investigarlo. ¿Y sus fuentes de inspiración, maestro, durante su día a día? Pues ahorita estoy como en una etapa de búsqueda. Ahorita las fuentes de inspiración, estoy como tratando de componerme. Básicamente es la realidad en sí, ver cómo se conforma y cómo sus estructuras se organizan, ver cómo nuestra realidad, ¿cómo podría decirlo? Básicamente ver cómo es esta lucha, ¿no? entre la realidad y la ficción. Que tengo una obsesiva investigación entre las temáticas que pueda percibir
donde hay esa tensión entre la realidad exterior e interior. Básicamente esa es mi fuente de inspiración. Ahorita accedes a mucha información y de ahí puedes, por ejemplo, estoy en la etapa de transición de ya no pintar figuras humanas, ya no pintar cuerpos solos. Ahora me interesan pintar multitudes, pintar gente en su cultura, gente en su día a día. Eso es lo que estoy investigando. Busco literatura, algunos libros que me van ayudando a entender, por ejemplo, Antropología del Cerebro, de Roger Bartra. Son libros que me ayudan a inspirarme, en el sentido de entendiendo la inspiración como una manera de impulso, de investigar y de conocer. Y respecto a estas fuentes a las que accede a través de la literatura, le iba a preguntar que si tiene alguna, así viéndolo la inspiración desde, como me acaba de decir, como algo que te empuja a investigar, ¿tiene alguna inspiración respecto al trabajo de otros artistas, probablemente también del área visual o si no de alguna otra manifestación artística? Sí, claro que sí. Me gusta mucho el trabajo de Odd Nerdrum, un artista kitsch, todavía vive. Ese tiene una academia ya en su país, creo que ese es Holanda, no estoy seguro, pero tiene un estilo muy peculiar. Varios artistas de esta época han estudiado ahí. Él tiene su academia en su casa, mucho conocimiento técnico, es como el Rembrandt contemporáneo. También me gusta el trabajo de Sorolla, un español, del impresionismo, que tiene muchos trabajos de luz, de color, de pintura al natural. También William Waterhouse, un artista inglés. Estos, por ejemplo, Nerdrum y Sorolla, pues son pintores que pintan directamente la realidad, no con modelos, hacen sus maquetaciones. Waterhouse utiliza mucho la literatura para hacer sus temas, en sí temas así como provenientes de obras literarias de Shakespeare o no, en su mayoría creo que son de Shakespeare, y algunas mitologías. También el trabajo de Alphonse Mucha, que es como más de diseño, pero técnicamente es muy interesante. El realista Courbet también es un pintor no muy querido en su tiempo, pero con un trabajo contrapuesto a lo que en ese momento se estaba realizando. El trabajo de los mexicanos, Saturnino Ram, por ejemplo, que eso me tocó verlo en México, uno de sus cuadros, La Ofrenda, y pues es maravilloso. El maestro Pellegrín Clavé también es uno de mis, digamos, pintores favoritos. Y pues los clásicos Rembrandt. De hecho, de Rembrandt tengo un banco de imágenes que son puros detalles de sus cuadros. Me impresionó mucho una vez un libro sobre las técnicas, ¿no? Entonces tenía un estilo muy peculiar de pintar. Combinaba medios magros con medios grasos, pero tenía una técnica muy especializada, y metía capas y capas y capas. Incluso decían en su tiempo que podías colgar una camisa de los cuadros de Rembrandt porque tenían muchísimas capas y se hacían como protuberancias. Y conseguí unas imágenes de detalles, ¿no? Y sí es cierto, se ven ahí y se aprende mucho viendo esos detalles, porque ves cómo es el proceso técnico. Y también me gusta Velázquez, Okay, sí. por la cuestión técnica también. Me inspiran en todos los sentidos. Me gusta pasar horas observando
las fotos, ilustraciones de sus pinturas, y algo muy interesante pues es ver cómo las temáticas, ¿no?, de cada uno son tan diferentes, y cómo se van, por ejemplo, no sé, desde los encargos de Pellegrín Clavé, que eran retratos, hasta las propuestas de Saturnino Herrán, que eran más enfocadas hacia el pueblo, hacia la gente, en una especie de realismo social, podría decirse. No es el nombre correcto, pero así me gusta entenderlo. Courbet, con su realismo más enfocado también en las clases sociales bajas, este diseño muy detallado de Mucha, Alfonso Mucha, y estas figuras literarias vueltas pintura de Waterhouse, y los estudios temáticos de Sorolla y Neptune. Entonces, eso me inspira. Cuando veo eso, me inspira para mi trabajo. Bien, maestro. ¿Y me puede compartir uno de sus momentos más satisfactorios de su carrera hasta ahora? Pues la mayoría han sido satisfactorios. Yo creo que sí, cuando gané un premio. Creo que el premio era un viaje a París. Órale. Me hablaron, el premio era el Grupo Reforma, Ajá. en la sede de Guadalajara, y participé en un concurso, y ahí mandé unos cuadros que precisamente estaba yo en esa búsqueda técnica de hacer un proceso técnico entre la pintura por capas y la pintura a la haya prima, o sea, combinar los dos tipos de pintura. Y pues conseguí una tela especial, utilicé texturas y mandé las imágenes de mis cuadros al concurso. Me lo seleccionaron, mandé mis cuadros y me empezaron a hablar para que fuera. Y sí, pues me presenté ese día. Yo llegué pues con todas las ganas de ver el concurso. Vi todas las pinturas, todas me gustaron. Conocí a un amigo de Obregón, que estaba ahí viviendo en Guadalajara, y pues ahí estaban mis pinturas, ¿no? Y pues ya empezó la premiación, y resulta que gané una mención honorífica con un cuadro, ¿no? Los cuadros participé con dos: primer momento inspirado en Francis Bacon, y el otro segundo momento inspirado en Francis Bacon. Pues eran propuestas compositivas sacadas, la propuesta compositiva sacada de las obras del artista Francis Bacon. Ahorita no lo mencioné, pero también me gusta muchísimo. Es otra de mis fuentes de inspiración. Hice varios cuadros con esas, sobre todo las estructuras compositivas, ¿no? Los fondos, los colores, combinándolo con mi perspectiva en estudio de la figura humana. Y el cuadro que ganó mención honorífica se llama Segundo momento inspirado en Francis Bacon. Okay. Y cuando dan el primer lugar, el viaje a París, y pues estaba yo pues así como sorprendido, y pues gané el primer lugar. Pues no me la pude creer, ¿no? Hasta me dieron un boletote así grandote. Ajá. Y el premio era ir a París. Esa exposición se iba a presentar en la embajada. Me llenó de satisfacción, me sentí muy orgulloso, les hablé a mis papás, y pues como ya te había dicho, pues que no están muy de acuerdo, pues me dijeron, pues qué bueno, felicidades, y ya, ¿no? Pero yo la verdad sí me sentí muy bien. Lo que sí es de que nunca fui a París. ¿Y eso? Saqué el boleto y todo, pero nunca pude ir. Se me venció el pasaporte y luego aplacé el boleto para otro año. Ajá. O sea, siempre sucedieron cosas por las cuales nunca pude ir, nunca pude cobrar ese premio. Ajá. Hasta que caducó. Oh. Lo más curioso fue eso, y pues toda la gente felicitándome. ¿Cómo está París? Y no, sí, está muy bien, pero pues yo no he ido todavía. No, que tienes que ir. Sí,
Y pues en ese momento me puse a trabajar y ahí vi una oportunidad, porque ya era el segundo cuadro que ganaba un concurso. El primer cuadro, un cuadro que ganó en primer lugar también un concurso de aquí de Sonora, Los Pocos Seres Auténticamente Vivos, se llama el cuadro, ahí está en una colección en Caborca. Como te decía, nunca cobré ese premio, ahí se quedó, pero pues en la satisfacción nadie me la quita, ¿verdad? Exactamente. Y a eso le habría gustado saber antes algo sobre su área en la que se dedica. Te voy a platicar algo, ¿no? Cuando yo entré a estudiar eh, en el ITSON, la carrera de artes visuales de 2 años y medio, pues yo realmente, sinceramente, no sabía en ese qué era eso de las artes visuales. Claro, yo tenía la referencia de aquellos libros que estudiaba cuando estaba pequeño, veía ahora lo que ahora sé que eran las vanguardias artísticas, las obras de Dalí, de Picasso, de, de los impresionistas. Yo entendía eso, eso es arte, ¿no? Eso es lo que me gusta ver estas pinturas. Ojalá pueda hacer algún día y aprenda a hacer estas obras. Yo me mantenía siempre dibujando, pero yo estaba en bandas de rock alternativo. Eh, Incluso salíamos en la radio, participábamos en concursos, eh, era, yo tocaba el bajo, toco la guitarra y el bajo. Ujú. Nunca me pasaba en la mente, yo tenía como 17, 18 años, dedicarme a las artes visuales. Yo aprendí a tocar la guitarra y el bajo, eh, porque las guitarras las decoraba con una técnica de liquid paper y plumones, Ujú. y les decoraba las guitarras a mis amigos y me enseñaban acordes. Entonces ahí aprendí a tocar guitarra, y el bajo iba a clases con un músico de aquí de Obregón, Cepillín Espinosa, le dicen el pájaro. Ujú. Es un músico muy importante aquí. Y pues yo me dedicaba básicamente a la música, ¿no? A los encargos para pintar guitarras y aprender música. Formamos una banda, salimos a la radio, este, incluso hasta propuestas, ¿no? De irnos a tocar a Monterrey y cosas así. Pero tenía un amigo en la banda que siempre me preguntaba cosas sobre cultura, ¿no? Sobre cultura general. Un día llegó a preguntar, oye, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? Ajá. Y yo pues conocía, y le decía, no, pues son 7, el Faro de Alejandría, y todas las 7 maravillas se las decía, ¿no? Luego llegaba otro día y me decía, oye, ¿quién fue Picasso? Y ya yo le comentaba, ¿no? Picasso fue un artista español. Luego llegaba y creo que una vez llegó y me tocó la pintura más famosa de un tal Leonardo. Y ya le dije, no, pues es la Mona Lisa. Entonces, siempre conocí las respuestas, ¿no? Y porque pues esa información pues venía en esas enciclopedias, ¿no? Hasta yo creo que le hacía dibujos de, de, de sus tareas, ¿no? Entonces le pregunté un día, oye, pues tú qué estudias. Se llama Laurence, mi amigo. Ujú. Oye, dice, es que yo estoy estudiando una carrera para especializarme en herrería artística. Ujú. No enseñan herrería, pero en sí enseñan arte. Y yo le dije, órale, entonces, ¿dónde está? No, está en el ITSON y se llama Profesional Asociado de las Artes Visuales. Y bueno, yo escuché eso, órale, que muy bien. Otro amigo también me dice que el Peter, me dice, bueno, pues éntrale porque pues tú le haces las tareas, que es igual y sales como licenciado o algo así. Ujú. Y dije, no, pues, ok, muy bien. Y entré, hice un examen para esa carrera, se hacía un examen Saneval, creo.
y, y pues quedé, pues llegué con la sorpresa a mi casa de estudiar, una carrera y tampoco estaban de acuerdo que anduviera de músico, ¿no? Ajá. Y entré al 99 entré a estudiar artes visuales. Eso es lo que quería hacer y ahí empecé. Incluso cuando me fui a Jalapa, empeñé mi bajo para pagar el camión. Dejé todo por estudiar. Fue toda una travesía, ¿no? No, sí, sí, como ya cuando dejé esto, pues sí había ofertas de trabajo para algunos grupos y en ese entonces aquí estaba muy en su apogeo la onda de bandas, ¿no? Había muchas bandas de punk y ahí estábamos nosotros reconociéndonos, ¿no? Bueno, yo los llamaba 5 años de rock al sur de la ciudad, ¿no? Así, inclusive hacíamos demos para apoyar a los pueblos de Chiapas. Eso era como el 94, 95 más o menos. Órale, sí. Tiene como ese trasfondo con la música. Sí, entonces, pues básicamente lo que me hubiera gustado saber antes de haber entrado es pues conocer un poquito qué eran las artes visuales, porque como te digo, yo no sabía, no más conocía el arte, pero las artes visuales pues se veía muy especializado para mí, pues hay que, básicamente hay que tener esa, como tú dices, esa apertura, no saber reconocerte fuera de tu contexto. De hecho, es una reflexión muy puntual la que hace respecto a eso. Y para usted, ¿cuál sería la finalidad del arte? La finalidad del arte, híjole, estamos en tiempos muy difíciles para poder decir. Históricamente ha tenido eh, diferentes finalidades, ¿no? O sea, es muy difícil para mí contestar esa pregunta porque no creo que sea la típica respuesta de, ay, es que el alma y todo eso. No, yo pienso que si reflexionamos un poquito en la historia del arte y vemos que de pasar a ser un ritual mítico, mágico, religioso, de luego pasar a ser una especie de, de doctrina, podría decirse, de una manera de ilustrar el pensamiento mediante imágenes, mediante el encargo de imágenes, luego pasar a cuestionarse sobre ese trabajo por encargo, y me refiero a la etapa religiosa, donde el arte más que nada pues era encargos, ¿no? Por las grandes instituciones, ¿no? Como la iglesia, como el Estado. Ahí sí podríamos decir que había una finalidad, ¿no? En sí. Y luego este otro momento en donde el artista ya no es el que hace el encargo, sino es un ser independiente y la finalidad pasa a ser otra, donde el arte ya no es una especie de manera de, de encargo bajo una premisa estatal o religiosa o una premisa política. Ahora es una obra, producto de un creador, de un genio creador. La finalidad cambia y luego cuando se empieza a reflexionar sobre ese producto creador, donde surge la filosofía o la estética para cuestionarla o clasificarla en diversas, en una especie de pensamiento que se llama estético, con categorías, y empezar a desmenuzar toda esa historia. Y luego otra donde ya no es tanto la creación, sino es la preocupación por otras cosas. Entonces la finalidad en sí es algo que continuamente se va moldando al 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 contexto histórico cultural,
una finalidad en sí, para mí es podría ser ir, ir investigando sobre, sobre aquello que te mencionaba hace un momento, ¿no? Sobre, ya creo que es una manera personal de verlo, ¿no? De esa investigación en temáticas que surgen a raíz de esa tensión entre la realidad interior y exterior, es lo que a mí me dice que es la finalidad en este momento para mí. Claro, ahorita hay muchas manifestaciones eh, artísticas y muchos tipos de obras y muchas funciones que tiene el arte, ¿no? Tiene funciones pedagógicas, funciones de registro, eh, mágico-religiosas, estéticas, como las que venía mencionando ahorita, ideológicas. Últimamente tiene una función mercantil, entonces, y, y más últimamente tiene una función más ornamental. Tú te puedes dar cuenta, ¿no? En lo que se promueve, ¿no? Actualmente. Claro, trato de dividir mi producción en diferentes partes, ¿no? Pues tengo obra que tiene esa función ornamental, en las cuales yo busco e investigo sobre técnicas que me dan resultados muy precisos para trabajar obras que tengan una función o una finalidad de sensibilización, eh, que me permiten tratar temas muy específicos de mi realidad. También tengo otro tipo de obra cuya finalidad o función es ese análisis de la realidad, ese registro. Eh, Veo mi entorno, eh, veo otros artistas que han trabajado sobre el mismo tema y veo ese vínculo que hay entre lo que hacen y el contexto histórico. Sí, Muy bien. entonces verlo como algo transitorio que responde a sus debidos contextos, como lo comenta. Así es, hay, o debe haber quien sí tiene una finalidad, pero eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay muchos artistas que dicen, no, pues yo soy un artista surrealista. Y digo, sí, muy bien, pero desde una perspectiva de un contexto histórico no lo eres, no puede ser, Ujú. porque históricamente el surrealismo se dio en un momento y en una etapa específica que Ok. no correspondería a la que tú ahorita estás viviendo. Más bien sería, no sé, como un post surrealista o más allá del surrealismo, pero el surrealismo se manifestó en cierto tiempo, en cierta época, con ciertas características, opuesto al dadaísmo, ¿no? Y si el dadaísmo era más irracional, el surrealismo era más racional y tenía y se fundamentaba en ciencias como la psicología para sus para sus producciones, ¿no? Pero bueno, este tipo de comentarios muchas veces se toman a mal, ¿no? Este, y, y paso de ser del artista, se toma mucho como crítica, pero pues realmente así es, pues Ujú. no puede decir que alguien ahorita en este tiempo te diga que es surrealista cuando eso ya pasó. No sé si esté mal mi pensamiento, pero eh, hay que aclarar, ¿no? Hay que Sí, decir, o hay que tener en mente que la mayor parte de los movimientos artísticos o estilos artísticos se dieron en un contexto determinado, tuvieron una finalidad en su momento, que no corresponde con el actual. muchas gracias. Y ya finalmente, en cuestión de al momento de estar creando, porque me parece que el miedo y la duda siempre está ahí como durante un proceso, durante una etapa del proceso de creación de una obra. ¿Cómo le hace para sobrellevar
esas sensaciones de miedo o de duda? Estoy investigando, pues descubrí, por ejemplo, que hay muchos artistas, porque sí es cierto lo que dice, sí hay veces hay dudas, ¿no? Porque de repente o sea, hice, por ejemplo, el año pasado, todos los días estuve dibujando, hice muchos dibujos, me acabé una libreta de dibujos. Después de todo esto que he trabajado, tenía que encontrar una manera de ubicar mi trabajo. No, y empecé a investigar, encontré libros de cómo, cómo vivir del arte, me acuerdo, ¿no? Así había uno. Eh, entonces, en ese tómulo empecé a crear una serie de dibujos que se llaman, les puse los ídolos. Y son puros dibujos hechos de una manera muy sencilla, con pura sanguina, en composiciones así muy sobrias, casi no tiene nada de fondo, y cuando llegan a tener es solamente una, una especie de horizonte curvo. Y como te digo, hice bastantes dibujos, asaltado por esa duda, ese miedo. Y sí, la hipótesis que yo te decía era de que pues lo Occidente nos robó esas percepciones del arte indígena, la percepción de la muerte, la percepción de la temporalidad, porque eso era lo que prácticamente representaban. Entonces me asaltó esa duda, me asaltó esa incertidumbre y empecé a hacer esos ejercicios. Me levanté un día y un chispazo, ¿no? Bueno, pues entonces hay que diversificar la producción. Encontré y definí estas funciones, ¿no? Bueno, esto lo voy a hacer como una función ornamental. No es más que eso, realmente no lo voy a poner a esta experimentación visual, algo más allá que, que le dé un sentido estético, es ornamentación. Estos paisajes los voy a hacer porque me gusta hacer paisajes, los voy a hacer en esta técnica y me sirven de estudio, aprendo sobre el color. Eh, este, estas obras de temática sobre la realidad las voy a hacer en esta técnica. O sea, me empecé es lo que el remedio para, encon- para cuando me llegaba ese miedo, tratar de entenderlo. O sea, estos son paisajes, no pasa nada si no los, si los hago, los tengo que hacer, son de mi producción. Eh, Estos son retratos, no pasa nada, retratos que yo quiero hacer, me sirven. Estos son temáticas de la figura humana. Entonces, de esa manera, diversificando la producción, fue cuando empecé a superar ese miedo. Ahorita estoy, por ejemplo, haciendo arte digital Ah, sí, y, me ha y tocado ver ahorita sus videos sobre TikTok. sí es encontré esa aplicación muy buena. Entonces, eh, estoy haciendo un proyecto que llevo como 8 horas de trabajo y todavía no termino, o sea, y creo que van a ser un montón de horas, pero cuando termine va a estar genial. Ahí lo voy a presentar en el TikTok y son puros dibujos Ujú. Sí, sí, he hechos con visto una muchas aplicación veces. que está genial, ¿no? Genial el lápiz para el iPad. Ajá. ¿Cómo se llama la Entonces, aplicación? se llama Procreate para dibujo, pintura, y hay una que es para acuarela que se llama Painter. Ujú. Entonces ahí te pasas horas y horas y horas y litros de café. Eso es lo que hago para cuando tengo el miedo y la incertidumbre. Pues muchas gracias por compartirnos ese proceso porque me parece que lo describe de una manera como muy certera, o sea, como pasar de cómo llega, se trabaja y el producto que puede salir de esa misma duda.
Pero si ves, por ejemplo, la obra de David Hockney, está desde la pintura tradicional en acrílico, collage, hasta la pintura en iPad, ¿no? O sea, Sí. o sea, es a lo que me refiero es de que no es tanto estar buscando, voy a hacer arte, esta es una obra de arte, tengo que hacer arte. No, es trabajar y buscarlo. Un paisaje en acuarela tiene su valor, eh, no ornamental, pero sí de registro, ¿no? Y le puede ayudar al espectador, aquel que ve la obra, a sensibilizarnos, ¿no? Sobre, digamos, no sé, un paisaje de cierta ciudad, y queda un registro ahí, queda un registro histórico o en el mismo contexto de lo que hay en ese momento. ¿Tiene algunas referencias o películas que a usted le gusten o que crea que alguien deba consultar? Me gustan mucho las películas de Carlos Reigadas, Batalla en el Cielo, Ah, sí, sí. Japón, Luz Silenciosa. No, hombre, esas películas son muy buenas. Personalmente me gustan bastante, y desde que las vi ya no veo el cine de la misma manera como lo veía antes, ¿no? Y en pintura la obra que más me gusta es la de Cinco mujeres cantando, de Odd Nerdrum. Ajá. La voy a anotar porque esa no la he visto. Está impresionante, creo que es una obra gigantesca, pero no sé, esa me llama mucho la atención, por sobre otras obras, ¿no? También muy impresionantes. Así las preguntas rápidas, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro, por las recomendaciones. Sí, la primera es, ¿cuál es su sabor de nieve favorito? A vainilla, ¿Su signo zodiacal? Piscis, ¿Tiene mascotas? sí, ¿Cuáles son sus nombres? Dalila, es una perra, bueno, una perrita que adoptamos aquí en la familia. ¿Y trabaja mejor de noche o de día? Eso depende del clima. En tiempo de calor trabajo de noche, eh, y en tiempo de frío de día. Muy bien. ¿Su color favorito? Es el azul cerúleo, Si fuera un animal, ¿cuál sería? un ave yo creo. ¿Qué estación del año prefiere? El invierno. ¿Canción que ahorita no se puede sacar de la cabeza? Eso es lo de One More Year de Tame Impala. Ok. Dime algo que alguien no se puede perder cuando viaje a Sonora. La cecina, la carne asada, son ¿Y, únicas. y su comida favorita? El mole, A mí también me gusta mucho. sí, el mole, no, sabes que hasta me puedo comer 1 kilo de tortillas y 2 platos de mole en una sentada, no sé por qué. Eh, Paso, me echo. ¿Prefiere libro o película? Libro ahorita. Ok. Muy bien, maestro. Ya para finalizar, ¿me puede compartir en dónde lo podemos encontrar? Dónde podamos encontrar su obra. Redes sociales, sí. Sí, estoy en varias redes sociales, en mi página de Facebook, se llama Jesús Osuna. Ahí pueden ver, hay veces publico mis trabajos, las tengo como manera de promoción, casi no publico cosas personales, creo que lo más personal que publico son mis obras. este Me pueden encontrar en Instagram como Jesús Manuel Osuna, ahí publico procesos o a veces también obras y estados, ¿cómo se llaman? Eh, Estados así rápidos, Las historias. mande, historias, Ujú. exactamente, se llaman historias. Me pueden encontrar también en TikTok como Osuna Corp. Y ahí estoy
publico muchas cosas que estoy haciendo digitalmente y algunas manualmente. Perfecto, maestro. También estoy en Twitter como Osuna Corto. Muy bien, entonces yo me aseguro de agregar los enlaces a sus redes sociales en la descripción del episodio. Pues agradezco mucho su tiempo, maestro. No, al contrario, muchas gracias y te felicito mucho por esta propuesta que estoy haciendo. Me parece que algo bueno va a salir de esto. Y la verdad, muchas gracias, te felicito bastante. Creo que no nos conocemos mucho, ¿no? Pero creo que eres escritor, ¿verdad? De hecho, la primera vez que lo conocí fue durante una de sus exposiciones en Sueños Transitorios en el Musas. Sí, Y sí, ahí claro que sí. recuerdo que escribí un pequeño texto sobre usted, pero solo fue como un intercambio breve sobre la exposición de ese momento. Sí, es que pues es un gusto y qué bueno que estés trabajando en este proyecto, en este podcast. Sí. Te felicito bastante y muchas felicidades. Muchas gracias. Esto fue la charla con el maestro Jesús Manuel Osuna. Les recuerdo que pueden seguir la página de Instagram del podcast en artista.a.artista. Ahí pueden ver el contenido de los invitados que hay y así como también los enlaces que comenta el maestro Jesús. Lo pueden encontrar en la descripción del video. Espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración en el trabajo del maestro Jesús Manuel Osuna y muchísimas gracias. Aprovechen este tiempo para crear y de verdad espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración en el trabajo del maestro Jesús Manuel. De verdad se los deseo de artista a artista. Hasta la próxima.